Qué bueno, hermanos, encontrarnos hoy día en la casa del Señor para celebrar su santo nombre, poder estudiar su palabra, poder gozarnos de las alabanzas, poder gozarnos de las bendiciones y sobre todo tener un momento para decirle cuán agradecidos estamos con Él, cuánto lo amamos. Por favor, únase conmigo en una palabra de oración. Dígale: Señor Jesús, hoy día estamos aquí para adorarte, para expresar nuestro agradecimiento, para reconocer lo bondadoso y tantos favores que tú has hecho con tu pueblo. Gracias por cuidarnos. Gracias por permanecer fiel aún en medio de nuestras debilidades. Y hoy día te pido por cada persona que necesita el toque tuyo, por cada persona que ha venido acá con una necesidad, por cada persona que está pasando por una prueba, que tú hoy día le puedas hablar a través de tu palabra y pueda recibir ese consuelo y esa libertad que necesita. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes saben, estoy en una serie que se llama Los Valientes y he estado hablando sobre estos tres grandes valientes que acompañaron a David al reino. Les hablaba del primer valiente, Josí-Betsabé, y también hoy día he continuado hablándoles acerca de Eleazar. Pero Eleazar, que se encuentra en 2 de Samuel 23, 9 al 10, dice lo siguiente: le seguía Eleazar, hijo de Dodo de la Jojita, que fue uno de los tres más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para la batalla, y los soldados de Israel se habían retirado. Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano, y aquel día el Señor le dio una gran victoria, y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín de guerra. Veíamos lo importante del compromiso de Eleazar. Eleazar significa: en Dios yo confío. Dios es mi confianza, Dios es mi esperanza. Eleazar se mantuvo firme, aunque los demás huyeron y todos los demás corrieron. Él dijo: no voy a huir, me voy a mantener aquí, voy a seguir peleando y no voy a permitir que nadie nos arrebate lo que es nuestro. Y eso lo hace a nosotros un héroe. Queremos festejar, celebrar su nombre. Creo que todos soñamos con ser ese tipo de héroe, ese tipo de instrumento, ese tipo de siervo que Dios usa, aquel que no se rinde. Pero hoy día, bajo estos mismos versículos, quisiera hablar sobre cuando las cosas no salen tan bien. Cuando en la batalla no te quedaste peleando contra el enemigo. Cuando tuviste la tentación y corriste. Cuando fracasaste. Quiero hablar también de que en ese momento tú también te puedes volver un valiente. La palabra de Dios utiliza el significado de batalla en el sentido de que el Señor está haciendo algo para utilizar un momento, un lugar para testimonio. Es decir, cada batalla sirve con un propósito. Esta palabra hebrea, que es patal, que significa torsión, significa lucha o contienda, pero también tiene que ver con la parte emocional. Como cuando Raquel se llevó a su hijo de su sierva de Nectalí, mi conflicto, como cuando en el Génesis 32 Jacob pelea con el ángel, pero en ese momento que las cosas parecen que no salen bien, Dios tiene un propósito. Tal vez hoy tú estás marcado porque en el momento de la batalla te faltaron fuerzas. No tuviste la fe. No pudiste hacer mejor. Hoy día estás tal vez en el rincón recriminándote que te faltó fortaleza. Hubieras querido ser como Eleazar. Hubieras querido que tu brazo se cansase y mantener la espada, pero corriste, huiste. Pero quiero decirte que Dios es el Señor que utiliza cada momento, cada aspecto, cada lugar de nosotros para llevarnos a su propósito, para cumplir su destino perfecto en nuestras vidas. Recordemos que no se trata de nosotros, ni de mi poder, ni de mi fortaleza, ni de mi entrenamiento, ni de mi preparación. Somos testigos que a veces se levantan grandes hombres de Dios, con grandes ministerios,
con tanta gente alrededor, gente que se moviliza. Cuando ellos predican hay un movimiento y se siente un mover de Dios. Pero después de un tiempo encontramos que hubo un error, una falla y estos ministerios se vinieron abajo. Y comenzamos a decir, falló ese hombre. Pero recordemos que Dios es el Señor de la batalla. Que Dios es el que hace y sostiene al instrumento, a la herramienta, como hablábamos en el caso de Eleazar. Quiero hablarte de un hombre que perdió la batalla. Sí, un hombre tenía una espada, pero no la usó bien, correctamente. Y este hombre huyó y fue tildado de cobarde, traidor por sus amigos. Tenía tanta vergüenza que no fue capaz de acercarse al Señor. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? Estoy hablando de Pedro. Pero antes que sucediese aquel momento fatídico donde Pedro niega a su Señor frente a sus acusadores, en Lucas 22, 31 al 32, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas, fortalezcas a mis hermanos. Noten lo que el Señor está haciendo. El Señor le está diciendo: Pedro, a veces tú piensas que eres ese guerrero invencible. Pedro, a veces tú piensas que tú puedes contra todo el mundo. Nadie te detiene. Nadie te puede enfrentar. Pedro, a veces tú me hablas y me dices: yo no le tengo miedo a nadie y estoy dispuesto a morir por ti. Y el Señor le dice: pero yo sé que el enemigo ha pedido zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado al Padre para que no te falte tu fe y te puedas arrepentir y vuelvas a fortalecer a tus hermanos. Jesús le está diciendo a Pedro que nuestro Señor, que nuestro Salvador, que nuestro Dios tiene un nivel de compromiso con tu vida, con mi vida. Que Él sabe cómo tú vas a actuar en la batalla. Que Él sabe que habrá momentos que te vas a debilitar, pero también debes saber que el Señor ha hecho un pacto de compromiso y discernimiento para cuidarnos, para que en el momento de la tentación de correr, en el momento de la debilidad, en el momento de la vergüenza del fracaso, en el momento que nos sentamos más vulnerables, Él ha rogado, ha intercedido para que las cosas cambien, para que nuestra fe no flaquee. El Señor le dice: mire, yo he rogado en oración para que tu fe no falle. Y cuando vuelvas en sí, cuando te arrepientas, puedas regresar para fortalecer a tus hermanos. Jesús está hablando de otro nivel que a veces nosotros desconocemos, porque a veces solamente hacemos un antropocentrismo, solo nos centramos en el hombre, en yo, en mi yo, en que yo no lo pude hacer, en que los demás qué dirán, en que ya fracasé. Pero el Señor está diciéndonos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Dios hizo un compromiso antes que Pedro cayese, antes que Pedro trajese la vergüenza de negar a su Señor. El Señor sabía lo que iba a hacer Pedro y el Señor dijo: yo no voy a cambiar por lo que tú vas a cambiar contra mí. Yo no te voy a dejar por lo que tú me vas a dejar a mí. Yo no te voy a abandonar cuando tú me abandones. Y eso queda claro para nosotros, que debemos entender. Tal vez hoy día tú te sientes con mucha vergüenza de acercarte a Dios. Tal vez hoy día tú estás peleando y no tienes la cara de volver a la iglesia porque piensas que todos te van a mirar con mal modo, porque saben que un día saliste de aquí y dejaste todo atrás, fallándole a Dios. Pero Dios lo sabía y Él sigue intercediendo y Él sigue rogando y Él sigue clamando para que cuando tú vuelvas en sí, vengas a fortalecer a tus hermanos. Así que, en primer lugar, Jesús le dice a Pedro que Él ha asumido un intenso compromiso con cada uno de sus discípulos. Para el Señor no era un secreto que en la batalla todos iban a ser zarandeados como a trigo. En la antigüedad, la manera de que las espigas cayesen
y puedan ser recogidas era golpear al trigo. Era golpearlo de tal manera que se desprendiesen las espigas de las ramas. A eso se está refiriendo Jesús. El enemigo viene, te va a golpear para que tú pierdas tu fruto. El enemigo va a venir y te va a tratar de traicionar. Va a luchar en tu mente, como hablábamos, porque ese es el campo de trabajo, el campo de batalla del enemigo. Va a llevar pensamientos negativos, te va a poner pensamientos de temor, te va a poner dudas sobre ti mismo y sobre tu llamado, para que tu fruto caiga y se pierda. Y el Señor le dice: yo estoy aquí para interceder por cada uno. He puesto todos mis recursos. Tengo la disposición, voy a poner mi vida en la cruz, pero tú no vas a perder la batalla. Tú no vas a perder la vida, porque yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. En segundo lugar, el Señor nos demuestra que Él tiene el conocimiento de la prueba que va a atravesar Pedro. O sea, cada cosa que sucede en nuestra vida, Dios lo sabe. Dios lo sabe, por eso la palabra es muy clara que dice que Él no permite que pasemos por una tentación que sea demasiado fuerte para nosotros. Dios sabe el momento en que estás, tal vez hoy día Dios sabe que te sientes todo prisionero, todo encarcelado por todos los problemas que te asfixian, pero Dios lo sabe. Por eso el Señor ha prometido quedarse contigo, conmigo, hasta el fin de los tiempos. Cada dificultad, cada cosa puede mover nuestro ser, nuestro corazón para quejarnos. Pedro, en el momento de la presión, se sintió acorralado. Lo acusaron de conocer a Jesús porque él hablaba como los galileos, de donde era Jesús. Y él comenzó a negar, a mentir, a insultar, a jurar en vano, diciendo: yo no conozco al hombre. Lo negó. De una manera vergonzosa lo negó. Porque Pedro se sintió atribulado. Dijo: no puedo más. Y después de esto, cuando canta el gallo, sucede que él recuerda las palabras del Señor, que le dijo: que tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. ¿Y qué pasa en la vida de Pedro? Comienza a llorar amargamente porque se da cuenta: le fallé a Jesús. ¿Cuántas veces has llorado amargamente porque te has dado cuenta que le fallaste a Dios? Perdiste tu espada. No fuiste como Eleazar. No la sostuviste. Aunque las fuerzas se iban del brazo de Eleazar, él la agarró y se mantuvo. Pero tú no lo pudiste hacer. Fuiste como Pedro. Y te ha tocado llorar amargamente, solitariamente. Pero no seamos tan duros con Pedro, porque sucede en la vida de él, sucedió en la vida de otros y sucederá en nuestra vida. Lo que Jesús está diciendo, que Él está atento, orando, intercediendo por nosotros. Él está atento por cada cosa que sucede. En Hebreos 7:25, en la Reina Valera contemporánea dice: por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. El Señor puede salvar, porque Dios no se va a ningún lado. Ni siquiera cuando tú lo botas. Cuando yo lo he hecho y le digo: Dios, no quiero saber más de ti, estoy cansado de ti, yo ya no resisto la iglesia, yo ya no resisto todo lo que me piden, yo ya no resisto esta prueba. Dios no se va a ningún lado, porque Él está cerca de nosotros, intercediendo para que nos levantemos los unos a los otros, sostenidos en su mano. En Juan 17:15 tenemos el precioso mensaje de que Jesús oró para que las personas que quedaban en Él, en este mundo, luego de su partida, sus discípulos, sean protegidos del maligno. Él oró para que Pedro fuera librado de la prueba. Él oró para que se fortaleciese.
Hoy tenemos la tentación en esta cultura posmoderna de placer hedonista. Buscamos como propósito de vida, como meta de vida, el placer, la autosatisfacción. Queremos pasarla bien. Queremos vivir una eterna juventud y queremos vivir una eterna vida autogratificante, solamente buscando todo aquello que nos agrada hacer. Queremos pasarnos comiendo, viajando, queremos comprar cosas, queremos vestirnos de lo mejor, queremos todo eso. Y cuando nos dicen que seguir a Cristo es una batalla, no queremos. Dudamos de que esto sea real. Yo no quiero ir a una iglesia donde me dicen que seguir a Cristo tiene un costo. Yo no quiero caminar siguiendo a un Señor que muere en la cruz. Yo quiero estar con los famosos. Yo quiero conocer a aquellos que tienen dinero, fortuna. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero que las redes sociales se llenen con mi nombre y mis logros. Pero yo no quiero sufrir. Pero el Señor nos da esta gran verdad de que en medio de las complicaciones y la prueba del mundo, Él se va a quedar con nosotros. Es una falsedad que aceptar a Jesús, tus problemas se van. Los problemas no se van. Pero también te quiero decir, Jesús no nos deja solo. Cuando vienen las pruebas, cuando viene el enemigo, cuando pasamos por la batalla, Dios se queda de nuestro lado. Noten que Dios no ora para que Pedro no sea aprobado, para que Pedro no pase por la prueba, sino que ora para que la fe de Pedro no se debilite, para que en medio de la prueba Pedro no se desmorone, para que después de todo el hecatombe, del fracaso, del problema de Pedro, pueda reaccionar, arrepentirse y volver con los demás para fortalecerse. No le dijo, Pedro, he orado para quitar tu prueba. No nos ha prometido, mira, en este momento que tú estás sufriendo, se va a acabar el sufrimiento. No, Él ha dicho que se quedará con nosotros y nos va a sostener. Y voy a sentir que aunque me sienta que camino en arenas movedizas, por medio de mi fe en el Señor, puedo salir de esas arenas. Voy a encontrar el camino, aún en medio del valle de lágrimas, voy a encontrar el camino donde puedo dirigirme, donde puedo seguir, donde puedo sentirme bien, porque sé que en medio aún de mis enemigos, el Señor adereza mesa delante de mí. Dios no nos va a abandonar. Por eso Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que cree en Dios tiene que creer que Él existe. Si no, no sirve de nada. Pedro tenía que pasar por esa prueba para dejar de ser el hombre impulsivo, para dejar el ser el hombre voluble, el hombre que un día sí, el hombre que el otro día dice que no. Dios le va a enseñar a Pedro, no se trata de tu fuerza, no se trata de tu fortaleza, no se trata de tu poder, se trata de que yo estoy contigo. Pregunto hoy día, cuando tú logras algo, piensas que tú lo lograste solo. Cuando tú logras algo, piensas que fue por tu suerte, por tu presencia, por lo que has estudiado, por los recursos. Quiero decirte que cuando logramos algo, todo se lo debemos al Señor. Es el Señor el que nos sostuvo, es el Señor que nos mantuvo. Y en cuarto lugar, en Juan 21, ustedes recuerdan, es el último capítulo del Evangelio de Juan. El Señor se vuelve a aparecer a los discípulos. El Señor los llama, ellos están con miedo, han salido a pescar y no han pescado nada. Están hambrientos, tienen temor, pero han oído que el Señor se ha levantado, se ha aparecido por ahí, después se desvaneció y otra vez se aparece, les cocina, los saluda, les ora a ellos. Pero en ningún momento de esa reunión gozosa, después de la resurrección, veo que Pedro se acerca a Jesús, porque Pedro estaba lleno de vergüenza. Yo fracasé. Por lo menos los otros corrieron, pero yo lo negué. Seguramente muchos se burlaban de Pedro.
el que siempre hablaba, el amigo de Jesús, el íntimo, el confidente, fracasó. Pero en medio de Juan 21, el Señor se dirige a Pedro y hace algo que es importante. A pesar que Pedro había soltado la espada en la batalla, le recuerda que el objetivo de su vida es servir al Señor. Confirma a tus hermanos. Pedro, ve y confirma a tus hermanos. Y Pedro pudo haberse puesto a pensar, ¿cómo yo voy a confirmar a alguien si yo te negué? Si yo soy una persona insegura, si yo no lo puedo hacer. Pero el Señor le recuerda cuánto ama Pedro a Jesús. El Señor mismo le ministra, le pide que le diga, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro tiene que recordar que si caminamos, si servimos, si nos humillamos, si logramos hacer algo, es porque amamos al Señor. No hay otro motivo ni hay otra razón. No son los beneficios inmediatos. No es porque yo puedo tener algo grande que pueda la gente reconocer. Se trata siempre que cuando yo estoy sirviendo al Señor, que cuando yo estoy ministrando al Señor, es porque lo amo. Y Pedro le recordó, en la batalla lo más importante es recordar que tú me amas. No se trata del poder, no se trata de tu unción, se trata de cuánto tú me amas. Y Pedro le responde, como usted bien sabe, Señor, tú lo sabes todo. Claro que yo lo sé, Pedro. Por eso te pido, confirma a tus hermanos. Pedro pasó por una prueba muy grande y se hubiera detenido y hundido en la culpa, en la queja, en la vergüenza. Soy un fracaso, fallé. Pero el Señor le recordó a Pedro que después de la batalla, después de la prueba, simplemente hay un camino: cumplir el propósito para el cual usted fue llamado y escogido. Todos tenemos un llamado. Hoy día nos toca identificar cuál es. ¿Vas a soltar la espada porque fallaste en algo? ¿Vas a perder la batalla porque no pudiste hacer algo? Porque tal vez otro lo pudo hacer, pero tú no lo pudiste, no pudiste pasar. ¿Y crees que por eso estás descalificado? Hoy día estoy para decirte que el Señor intercedió por ti, para que después de la prueba tú te levantes, reflexiones, te arrepientas y vuelvas a confirmar a tus hermanos. Vuelvas a hacer lo que se te ha pedido. Hoy día nos toca a nosotros decidir, ¿suelto la espada o me sostengo? Me mantengo. Ok, yo no soy como mis hermanos. Tal vez usted no es como sus hermanos, los más brillantes. Tal vez usted no es como otro pastor. O usted no es como esta persona que hace muchas cosas. Pero usted es usted. Y Dios lo ha llamado a usted. Porque Dios lo necesita. Y usted es importante en el reino. Por eso Jesús intercede por nosotros, para que nuestra fe no flaquee. El Señor nos ha llamado para mostrar su gloria, para testificar al mundo, para demostrar que este instrumento débil sirve para un Dios todopoderoso, para comenzar a hablar de las buenas cosas que el Señor ha hecho. Nosotros hemos sido llamados para servir al Señor. No importa cuál fue el final de la batalla. O fuiste un Eleazar, que el enemigo no te movió, o fuiste un Pedro, que se te vino encima el enemigo y tú negaste. No importa cuál fue el final. Al final lo que importa es que Cristo no se fue de nuestro lado. Que el Señor nos sostiene, que el Señor nos mantiene. Entonces hoy día, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la vergüenza? Hoy es un nuevo día para levantarnos, para servir, para testificar y para rendirle la gloria al Padre. No me moverá de aquí. Y si caí, me toca levantarme. Y si retrocedí, me toca avanzar. Y si lo negué, hoy día me toca proclamar que he vuelto por la misericordia y la gracia del Señor. Dios necesita a todos sus soldados. Dios necesita a todos sus soldados. Por eso Él no se va
del lado de cada uno de nosotros. Dios está ejerciendo su señorío sobre nosotros para que podamos vencer al enemigo. Recuerden la promesa en Josué 1:5, nadie podrá hacerte frente mientras viva, pues yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Esa promesa hoy día quiero dársela a usted. Yo estaré contigo mientras viva. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No tenga miedo a la próxima batalla. No tenga miedo al fragor de la guerra. No tenga miedo a las amenazas del enemigo. El Señor está con nosotros. Así que hoy es un buen momento para que retomemos y recojamos la espada que se había caído y digámosle al Señor, en medio de mi prueba, en medio de mi debilidad, en medio de mi fracaso, te quiero servir. ¿Usted lo quiere hacer? Dígale al Señor donde usted está, dígale, Jesús, hoy día te pido perdón. Fallé, corrí, huí, me escondí, pero aquí estoy. No voy a poner más excusas. Vuelvo a casa. Vuelvo a tu servicio. Vuelvo al lugar donde tú me pusiste. Por esta situación lo dejé, pero hoy día, Señor, al igual que Pedro, he entendido que tú estás intercediendo por mí. No me has abandonado. Si los demás me abandonaron, tú no me abandonaste. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi futuro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta gran decisión, permítame alegrarme y decirle que es el primer paso para una nueva vida. Por favor, háganoslo saber a través de nuestras redes y esté siempre conectado a nuestras transmisiones. Quiero decirle, usted también es parte del ejército de Dios y nuestro Dios nunca abandona a sus soldados. Que el Señor me los bendiga grandemente.